Entonces, bueno, decíamos que lo que hacemos en análisis de nodos es identificar los nodos esenciales del circuito. Entonces, si están de acuerdo, vemos un nodo del lado izquierdo del circuito. Sí, en R1, del lado izquierdo. Ajá, decimos realmente esto es todo el mismo nodo. ¿Cuál sería el siguiente nodo que podemos identificar? El que está entre R1 y R4. Ujú. El siguiente. El que El une de R4. R4, R2 y R5. Ujú, muy bien. ¿Y el siguiente? El de abajo, donde se juntan las dos fuentes de corriente y la resistencia 3. Ok. Ok. ¿Cuál seleccionaron como nodo de referencia? El inferior. El inferior, ok. Observar que en este caso también tenemos que hay 4 ramas en cada uno. Decimos para el nodo de la izquierda tenemos la rama de I1, la de R1, la de R2 y la de la corriente I2. Entonces son 4 ramas. En este de en medio tenemos R1, R4, R3 y la corriente I1. En el que sigue del lado derecho tenemos R4, R2, R5 y la corriente I3. Y finalmente en el de abajo tenemos la corriente I2, R3, la corriente I3 y la resistencia R5. Entonces en cualquiera tenemos 4 ramas. Decimos, bueno, en este caso nada más por tal vez un criterio de facilidad visual, pero ponemos la referencia en la parte inferior. Podemos indicarlo en cualquiera de los nodos, finalmente es el mismo, ¿no? Entonces, si hemos elegido ese como voltaje de referencia, a los otros 3 voltajes, perdón, a los otros 3 nodos le debemos de asignar una variable de voltaje. Entonces, en cada uno de ellos establecemos una ecuación, perdón, una variable de voltaje, B1, B2 y B3. El orden no importa. Podríamos haber puesto de derecha a izquierda o sin un orden específico. No hay una restricción. Obviamente que muchas veces también es conveniente ir recorriendo los circuitos en una forma ordenada para que después no sea difícil ubicar qué es lo que nos falta de establecer de ecuación. Entonces, por ejemplo, aquí podríamos tomar la forma general en la que leemos de izquierda a derecha, entonces se pueden manejar así. Los índices pueden ser, decía, letras, números, de la forma en que podamos identificar los nodos. Ok, entonces, ¿cómo quedaría para el voltaje B1? ¿Cuál sería la ecuación de nodo ahí? Sería B1 Ajá, por 1 entre R1 más 1 entre R2, se sí. cierra paréntesis, menos B2 sobre R1 menos Ujú. B3 sobre R3. Y lo que yo hice, bueno, yo nada más mandé las corrientes del otro lado, me quedaría como la suma de I1 más I2. Ajá, ok. B3 sobre R2, ¿no? Sí, sí, sí. Ok, ahí está. Ujú.
¿A todos les quedó así la ecuación? Sí, profesor. Ok. ¿Y quién nos indica para el voltaje V2? La siguiente ecuación. P2 por 1 sobre R1 más 1 sobre R3 más 1 sobre R4 Ujú, menos B3 sobre R4 Sí. menos B1 sobre R1 Ajá. y eso es igual a menos I1. Ok. Perfecto. Ahí está, ¿no? Finalmente, para el voltaje V3. B3 por 1 sobre R4 más 1 sobre R2 más 1 sobre R5 Sí. menos B2 sobre R4 menos B1 sobre R2 y eso es igual a I3. Digo a menos I3. Menos I3. Ok. Ahí está. ¿Alguien tuvo alguna dificultad para establecer estas ecuaciones? ¿Algo que no haya quedado claro de la clase anterior? No, profesora. Ok, entonces vamos a continuar. Vamos a hacer otro ejercicio. Y ahí está. Y tomamos nota de él. Bueno, el circuito es muy parecido a algo que hicimos la clase anterior, en el que identificamos nodos en los cuales hay 4 elementos, por ejemplo, este nodo en el cual se conectan 4 elementos o ramas. Este de aquí. Y este de abajo. Ujú. Entonces tenemos en realidad 3 nodos esenciales en el circuito y debemos elegir alguno de ellos como referencia.
Nuevamente tenemos el mismo número de ramas, entonces en cuanto a simplificación del circuito va a ser lo mismo tomar en cualquiera de los nodos la referencia. Si lo hacemos nuevamente por la parte visual, pues podríamos establecer la referencia en la parte de abajo y entonces ya nada más nos quedarían dos nodos sobre los cuales tenemos que establecer una variable de voltaje, voltaje de nodo. Observar lo que siempre mencionamos respecto de las fuentes dependientes. I3 es una fuente dependiente. Se establece cuánto es o cómo es la dependencia de la corriente que entrega la fuente con respecto a una variable del circuito. En este caso, como se trata de una fuente de corriente y depende de una corriente, entonces la constante que está multiplicando es adimensional, porque simplemente lo que estamos haciendo es escalar una corriente que está en otra parte del circuito y en este caso también con un signo negativo que nos está invirtiendo el valor. Decíamos en los circuitos que tienen fuentes dependientes, debe de estar especificado dónde está la variable de control. Entonces hablamos de una corriente IB que se indica que está circulando a través de la resistencia R2 con un sentido que va hacia abajo en el diagrama. Entonces decimos, siempre debe de estar indicado en qué elemento o elementos está circulando la corriente y en qué sentido circula esa corriente, o al menos en qué sentido se va a considerar para la dependencia. Porque podría resultar que esta corriente en realidad va invertida, va fluyendo de esta manera, pero en la dependencia se considera que va a depender con un sentido como el que está indicado en el diagrama del circuito. Entonces veamos. Ahí tendríamos entonces para el voltaje A y para el voltaje B, que realmente decimos es el mismo nodo de el lado derecho. Y lo que decía, pues tal vez por simplicidad, indicar la referencia en la parte de abajo del circuito. Pero decíamos, bien podríamos tal vez haber indicado aquí una referencia. Y entonces obviamente cambiaría, ahora tendríamos que como ya no sería tierra, entonces pues le asignaríamos una variable de voltaje. En este nodo ya estamos indicando que está a 0 volts, entonces ahora cambia nuestra perspectiva. Decimos, siempre las referencias nos cambian las perspectivas que tenemos respecto de los voltajes. O por el contrario, también podríamos haber establecido aquí la referencia. Entonces nuevamente aquí no está. Y tal vez aquí poner el voltaje B, tal vez. O invertidos. Ahí VA y en el otro el voltaje B. En realidad no afecta. Pero decimos, eso es cuando podemos seleccionarlo. Entonces se puede poner donde sea. En este caso seleccionamos abajo. Nuevamente la sugerencia es prueben cambiar la referencia y establecer las ecuaciones de nodo para el circuito y vean las diferencias que se obtienen. Entonces, para el voltaje A, tendríamos como elementos resistivos la resistencia R2 y R1.
Entonces, BA por 1 entre R1 más 1 entre R2 menos los voltajes extremos, pero en este caso es 0, entonces ya no hay elemento o término más bien con el voltaje de R2. Y sí, con respecto al voltaje de R1, que su otro extremo es el voltaje B, que lo dividimos entre R1. Corrientes y 1 está saliendo y 2 está saliendo, entonces pasarían del otro lado de la ecuación negativos. Entonces ahí tenemos el voltaje A por 1 en R1, 1 en R2. Si solamente tenemos el otro extremo de R1 con un voltaje B, el otro extremo de R2 es la referencia y las corrientes que salen es I1 e I2. Entonces del otro lado las consideramos negativas. Para el voltaje B, pues es nuestro voltaje B nuevamente por los inversos de la resistencia, 1 en R1, 1 en R3. Menos los voltajes de los otros extremos. Estamos BA entre R1. El otro extremo de R3 es la referencia, entonces ya no se considera. Y tendríamos las corrientes I1 e I3 que están entrando al nodo. Por lo tanto, del otro lado de la ecuación nos quedan positivas. Sin embargo, decimos I3 en realidad no es directamente conocida, como el caso de I1 e I2, sino que hay que sustituir por la igualdad de menos 6IB. Pero está dependiendo de IB. Esto ya nos daría, en lo que nosotros buscamos, nuestro sistema de ecuaciones con dos incógnitas que son los voltajes de nodo. Entonces ya podríamos resolverlo. Sin embargo, cuando sustituimos I3, viendo de la figura que no es una constante, sino que depende de una variable del circuito, al sustituirlo nos queda en términos de IB. Y eso nos añadiría otra incógnita a nuestro circuito. Sin embargo, pues IB la podemos determinar porque es la corriente que pasa por R2 y por ley de Ohm sabemos que es la diferencia de los voltajes. La corriente va hacia abajo, entonces la polaridad en R2 sería de esta forma. Consideraríamos más positivo el extremo superior que está al voltaje A y más negativo el extremo inferior que está conectado a la referencia. Entonces, tenemos realmente que la corriente IB sería el voltaje A menos el voltaje de referencia, que es 0. Entonces, nos queda simplemente el voltaje A entre la resistencia R2. Entonces, sustituimos esta expresión, la vamos a sustituir en I3, sabiendo que I3 es menos 6 veces la corriente IB. Entonces ahí tendríamos, para el voltaje B, tendríamos I1 más I3, pero I3 es menos 6 veces la corriente IB, que es BA entre R2. Y observamos aquí el término con BA y aquí el término con BA. Entonces podemos factorizar. Y nos quedaría menos BA, que multiplica a 1 en R1,
Este término pasó para acá positivo, pero estamos factorizando el negativo. Por lo tanto, nos queda menos 6 entre R2. Y todo esto es igual a la corriente I1. Entonces ahora en realidad nuestro sistema de ecuaciones nos quedaría con esta ecuación para el nodo A y para el nodo B, pues nos queda esa ecuación cuando sustituimos el valor de la fuente dependiente. Claro, ordenamos los términos para resolver el sistema de ecuaciones. Aquí tenemos BA, entonces sería el primer término si lo ponemos en el orden de la primera ecuación. Y entonces ya podemos sustituir los coeficientes y calcular lo que son los voltajes A y B. ¿Alguna duda? No, profesora. No, Ok. profesor. Entonces vamos a continuar. Esto ya lo vimos en la clase anterior, que decíamos íbamos a ver los circuitos con fuentes de voltaje. El primer caso es cuando tenemos una fuente de voltaje entre el nodo de referencia y algún otro nodo del circuito. Y decimos esto nos lleva a que en automático el voltaje de ese nodo, que por ejemplo aquí inicialmente se le llama un voltaje A, realmente va a ser el voltaje de la fuente. Ahí está el voltaje A, o en el nodo A, es igual al voltaje de la fuente, porque todos los voltajes de nodo son respecto de la Tierra. Nosotros podríamos decir el voltaje A se mide en este nodo, pero respecto de la Tierra. El voltaje B se mide en el nodo indicado respecto de la Tierra. Y el voltaje C también lo medimos en el nodo indicado, pero desde la Tierra, ¿no? Entonces ya cuando asignamos que BA es igual al voltaje B, realmente estamos eliminando una variable por obtener. Se obtiene de forma directa. Los otros nodos sí tenemos que establecer las ecuaciones. Ya la habíamos hecho en la clase anterior. Entonces, en este caso, lo que nos queda es sustituir esta relación aquí. Vemos que en la segunda ecuación no aparece BA. Entonces, nos va a quedar de esta forma. Decimos, al sustituirlo, como nos queda BA entre R1, que todos son, perdón, B entre R1, al sustituir BA igual a B, pues lo pasamos del otro lado porque decimos de este lado ponemos todos los valores que ya son conocidos y del lado izquierdo nos quedamos con las incógnitas. Y bueno, para el nodo C, pues nos queda la ecuación tal como está. Observar que en el voltaje C no aparece el voltaje del nodo A, que en este caso es el voltaje de la fuente, y nos queda de esa forma. Entonces, al final, este sería nuestro sistema de ecuaciones, con el cual ya podemos determinarlo. Obviamente, ordenándolo, decimos, intercambiamos estos términos en su orden
y ya podemos resolver el sistema de ecuaciones. Entonces ya este es el sistema de ecuaciones que nos queda. Ah, perdón. No, sí, no, sí está bien. Aquí está. Ya pasado el término para acá. Sí, es el mismo, déjenme ver. Sí. Ujú. Ok. Vamos ahora a un circuito que también tiene fuentes de voltaje, pero en una forma diferente. Este es el segundo caso de análisis de nodos, pero donde vemos que el circuito tiene fuentes de voltaje. Entonces decimos, cuando una fuente de voltaje está entre dos nodos, obviamente que son distintos a la referencia, es decir, estamos hablando de dos nodos, pero que ninguno de ellos es la referencia, porque en el caso anterior, pues también es un nodo, pero es el que se ha seleccionado como referencia. Entonces, cuando una fuente de voltaje está entre dos nodos que son distintos a la referencia, lo que vamos a hacer es asignar una corriente desconocida que circula a través de esa fuente. Ujú. Entonces vamos a establecer la ecuación de nodo y cuando consideremos la rama donde está la fuente de voltaje, en lugar de establecer por ley de Ohm la corriente que está en esa rama, porque decimos eso aplicaría a ramas resistivas, ahora que tenemos una fuente de voltaje, lo que vamos a hacer es considerar la variable de corriente que establecimos para esa rama. Finalmente, lo que vamos a hacer es tomar en cuenta, una vez que ya establecimos las ecuaciones de nodo, vamos a tomar en cuenta que la fuente de voltaje que encontramos que estaba conectado entre dos nodos distintos a la referencia, pues esa fuente nos establece precisamente la diferencia de potencial que hay entre esos dos nodos. Entonces, esto lo que nos lleva a que el voltaje de la fuente nos va a dar cómo se relacionan los voltajes de los dos nodos entre los que se encuentran. Esto así explicado con palabras, pues pudiese ser un poquito enredado. Ya cuando lo vemos en circuito ya nos es más claro. Vamos a suponer que tenemos ese circuito. Hay fuentes de corriente, como hemos considerado para el análisis de nodos. Pero ahora vamos a hacer una consideración. Por ejemplo, aquí tenemos un nodo. Aquí hay otro nodo. Aquí hay otro nodo. Y finalmente en la parte de abajo hay otro nodo. Entonces, como todos tienen 4 ramas, bueno, pues decimos, aquí voy a suponer que está la referencia. La selección de ese punto como referencia nos llevaría a que la fuente B1 está colocada entre dos nodos que no son referencia. Y ojo que entonces esa selección nos cambia el enfoque. Si nosotros hubiésemos seleccionado
este nodo como nuestra referencia, decimos en automático, aquí lo que tendríamos sería el voltaje B1 de la fuente, porque de este punto a este, B1 me establece cuál es la diferencia de potencial. Pero eso pues sería regresar al caso 1. Y decimos, puede ser ahorita porque podemos elegir la referencia, pero en algunos casos no estaría esa posibilidad. Entonces vamos a suponer que se nos hubiese indicado que la referencia está en el nodo inferior. Entonces volvemos a que la fuente B1 está conectada entre dos nodos distintos de la referencia. Entonces, bueno, a los otros nodos diferentes de la referencia les asignamos una variable de voltaje. Ya lo puse aquí. Bueno, de mi modo. Entonces aquí está el voltaje A, un voltaje B y un voltaje C. Y establecemos las ecuaciones. Observar lo que habíamos dicho. En la rama de la fuente de corriente, lo que vamos a hacer es establecer una variable de corriente, Ix. Estamos poniendo esa corriente sabiendo que como la fuente esperaríamos que fuese un elemento activo, es decir, que esté entregando potencia, la corriente fluiría de menor a mayor potencial. Entonces, para el nodo A, tenemos el voltaje A positivo por los inversos de las resistencias, uno en R1 y uno en R2. Nos vamos a los otros extremos. El otro extremo de R1 es el voltaje B, entonces menos el voltaje B entre R1 y el otro extremo de R2 está al voltaje C, es menos BC entre R2. En este caso, las corrientes I1 e I2 están entrando al nodo A, por lo tanto del otro lado quedan positivas. Para el nodo B, tendríamos el voltaje B positivo. Las ramas resistivas nos darían los inversos, uno en R1 y uno en R4. El otro extremo de R1 está el voltaje A. El otro extremo de R4 está a la referencia, entonces ya no aparece ese término. Y decimos, nos estaría faltando en la rama de B1 la corriente. La corriente que vamos a considerar es esa corriente Ix que está saliendo del nodo. Entonces la vamos a poner positiva porque está saliendo del nodo junto con las otras corrientes. La corriente I1 también está saliendo, pero como es conocida, pues ya la vamos a manejar del lado derecho de la ecuación con un signo negativo y nos quedaría como menos I1. Ahora nos vamos al voltaje en el nodo C. Tenemos el voltaje C positivo por las resistencias. Sus inversos son de R2 y de R3, que están conectados en el nodo C. El otro extremo de R2 es el voltaje A.
Entonces, menos VA entre R2. El otro extremo de R3 también es la referencia, entonces ya no aparece. Y ahora, en realidad aquí tenemos en el nodo C, la corriente IX está entrando al nodo. Entonces, como está entrando, vamos a considerar negativo del lado en el que estamos poniendo todas las corrientes que salen del nodo. La corriente I3 también está saliendo, también sería positiva de ese lado, pero dado que es una fuente, su valor es conocido, es constante, lo pasamos del lado derecho y nos queda como menos I3. Entonces tenemos nuestras tres ecuaciones para los tres voltajes, que son nuestras incógnitas en el circuito. Pero resulta que para poder considerar la fuente de voltaje, le asignamos una variable de corriente, Ix. Entonces, en realidad tenemos tres incógnitas con tres ecuaciones con cuatro incógnitas. El voltaje A, el voltaje B, el voltaje C y la corriente Ix. Sin embargo, vemos que en la ecuación 2 tenemos Ix y en la ecuación 3 tenemos menos Ix. Si nosotros sumamos estas dos ecuaciones, podríamos eliminar esa variable. Entonces, sumamos las dos ecuaciones. Este es el lado izquierdo de la primera ecuación, el lado izquierdo de la segunda ecuación. Si no mal recuerdo, y 1 está en el lado derecho de la primera ecuación, de la ecuación 2. E I3 es para la ecuación 3. Entonces, ahí estamos sumando los términos del lado izquierdo. Están apareciendo en el lado izquierdo de toda esta ecuación total. Y los términos del lado derecho de cada una de ellas están apareciendo en el lado derecho. Observamos aquí Ix y menos Ix. Entonces, se eliminan entre sí y nos queda la ecuación de esta forma. Vemos que aquí tenemos un término con BA y otro término con BA. Entonces factorizamos y nos quedaría menos BA por 1 entre R1 y sería menos BA entre R2. Como estamos factorizando menos BA, le sumamos 1 entre R2. Y con esto obtenemos esta ecuación pero regresaríamos a que si ya sumamos las dos ecuaciones, estas dos, pues ya solamente podemos usar esta y la que resultó de la suma de 2 y 3. Entonces, tendríamos solamente dos ecuaciones para tres incógnitas. Nos falta una tercera ecuación. Pero entonces dijimos que el paso siguiente es considerar que el voltaje de la fuente, de esta fuente, nos va a establecer cómo es la relación de los voltajes en los extremos. Si vemos este voltaje B1
me está indicando con la polaridad que el nodo C va a ser más positivo y que el nodo B va a ser más negativo. Entre el nodo C y el nodo B solamente está la fuente B1. Por lo tanto, la diferencia de potencial que hay en los nodos donde se conecta la fuente debe ser exactamente igual al voltaje que me establece la fuente. Entonces, eso lo escribimos como una ecuación. Tenemos el voltaje B1 va a ser el voltaje C, que es más positivo, menos el voltaje B, que es más negativo. Decimos, un camino puede ser que uno de estos dos voltajes, ya sea el C o el B, se despeje, quede en términos del voltaje B1 de la fuente y de la otra variable de voltaje, y entonces sustituir donde encontremos la variable BC, sustituimos por todo esto. Con esto lo que estaríamos haciendo es deshacernos de esa tercera variable. Entonces, por ejemplo, en la primera ecuación, que teníamos todo esto, donde teníamos menos BC entre R2, decimos, esto era menos BC entre R2, sustituimos por B1 más el voltaje B, y bueno, eso era igual a la suma de las corrientes I1 e I2. Vemos que este término es conocido, es una constante, es el voltaje de una fuente B1 entre R2, entonces puede pasar del lado derecho, y ahí estamos pasando, pasa en este caso positivo, B1 entre R2. Y este término, el voltaje B entre R2, lo podemos agrupar con este de acá. Con este signo podríamos factorizar menos el voltaje B por 1 entre R1 más 1 entre R2. Entonces, con esto obtenemos una ecuación en la cual solamente tenemos dos variables de voltaje desconocidas. Esto mismo lo tendríamos que hacer con la otra ecuación, la ecuación 4 que obtuvimos. Sustituir en 4. Tenemos nuevamente este era el voltaje B menos el voltaje A por todo esto. Y aquí teníamos el voltaje C. Para el voltaje C, pues encontramos que es B1 más el voltaje B. Entonces lo sustituimos. Y está el voltaje 1 más el voltaje B. Y todo lo de la ecuación sigue exactamente igual. Aquí tendríamos entonces que desarrollar todo el producto y observar que esto es conocido, P1, es un voltaje de fuente conocido. Entonces lo que nos conviene es pasarlo del otro lado de la ecuación. Entonces, observar que al desarrollar teníamos este primer término, el voltaje B por 1 entre R1 más 1 entre R4, pero ahora tenemos también aquí el voltaje B multiplicado por 1 entre R2 más 1 entre R3. Entonces, aquí estarían. Solamente estoy ordenando los términos de las resistencias. Estos corresponden aquí y aquí. Y este es
el que viene de multiplicar esto por todo lo que hay entre los paréntesis. El voltaje A sigue igual, menos VA por 1 entre R1 más 1 entre R2. Y lo que decía, B1 que multiplica a todo esto, pues lo vamos a pasar del otro lado. Aquí es positivo, pasa a negativo, porque es un valor constante. Y entonces con esto lo que estamos logrando es ya tener las dos ecuaciones que se requieren para determinar el voltaje B y el voltaje A. Una vez que nosotros resolvemos para el sistema de ecuaciones, nosotros tenemos en el circuito 3 voltajes desconocidos. Pero establecimos que BC se calcula de esta forma. Entonces, B1 ya lo conocemos, es un voltaje de fuente. Y una vez que resolvemos el sistema de ecuaciones, obtendríamos cuál es el voltaje B y ya podríamos calcular el voltaje C. Decía, podríamos trabajarlo de esa forma o podríamos decir que realmente esta ecuación es la tercera ecuación del sistema que requerimos para resolver el circuito. Si lo ponemos en el orden en el que sería la ecuación, pues sería menos el voltaje B más el voltaje C igual a B1, sabiendo que el voltaje A tendría un coeficiente 0. Entonces ya tendríamos las tres ecuaciones. Esta ecuación está de aquí y la otra pues es la primera, la que tuvimos acá. Entonces con esas tres ecuaciones pues ya lo podríamos resolver. Decíamos, si lo hacemos así, nos evitamos el tener que estar despejando, sustituyendo, es decir, despejar alguna de las variables, sustituir y llegar a un sistema de ecuaciones con un menor número de ecuaciones, porque ya tenemos menos variables de voltaje por conocer. Pero ojo que está quedando BC pendiente de determinar cuánto es. Entonces así quedaría el sistema de ecuaciones. Decía, aquí tenemos los dos voltajes desconocidos. Sus coeficientes están dados por los inversos de las resistencias. Y estas son constantes. Entonces, todo esto es constante. Al final nos va a quedar un valor numérico en cada una de ellas. Y podremos resolver el sistema. Bien, ¿alguna duda? No, profesor. Ok, entonces continuamos. Entonces, de aquí se deriva también un concepto, como en el caso de las mallas, cuando hacíamos el análisis de mallas, que hablábamos de un concepto que se llama supermalla, que lo que hace es formar una sola malla a partir de dos mallas independientes. Pues algo semejante tenemos en el análisis del nodo,
y derivamos el concepto de supernodo. Entonces, los circuitos podríamos resolverlos si nosotros identificamos supernodos en el circuito. En lugar de hacer toda la talacha que hicimos anteriormente, de establecer una corriente que fluye a través de la fuente de voltaje, que esa corriente no sabemos qué valor tenga, simplemente la establecemos y jugamos con las variables, pues en el método del supernodo ya omitimos esa parte y simplemente establecemos un supernodo formado por la conjunción o encerrar en una superficie cerrada dos nodos, los dos nodos entre los cuales se encuentra la fuente de voltaje. Entonces, esto lo vamos a crear encerrando en una superficie cerrada los dos nodos entre los que conectamos la fuente de voltaje. Recordar cuando vimos ley de corrientes de Kirchhoff, que la ley de corrientes de Kirchhoff se cumple tanto para un nodo como para una superficie cerrada. Esto es lo que haríamos cuando nosotros consideramos el nodo y que lo que vamos a hacer es considerar una superficie cerrada y establecer su ecuación de nodo en esa superficie cerrada. Entonces lo que vamos a ver es como que el circuito en la rama que contiene la fuente de voltaje, esta superficie cerrada como que la comprimiéramos, obviamente de forma imaginaria, y que se volviera un nodo y ya no ver por un momento, al menos, no ver la fuente ahí, ver como si estuviese solamente un nodo. Después volveremos a considerar los dos voltajes de nodo de manera independiente a través de la relación que guardan con la fuente de voltaje. Entonces vamos a hacerlo de esta manera. Y ahí está. Por ejemplo, para el ejercicio que acabamos de hacer, estamos diciendo que creamos una superficie cerrada que incluye a los dos nodos entre los cuales está la fuente de voltaje B1. Esta fuente B1 está entre el nodo BC y el nodo BC, perdón, BB y el nodo BC. Entonces, nuestra superficie tiene que abarcar esos dos nodos. No considera ningún otro elemento adentro más que la fuente de voltaje. Y entonces decimos, por un momento nos vamos a imaginar que esta fuente no existe y que todo esto es un nodo. Ujú. Entonces realmente pues lo que nosotros estaríamos viendo es algo más o menos de esta forma. Observar, este sería R1. Aquí voy a compactar todo lo que hay en esta superficie. Entonces aquí estaría R2 conectado ahí. R3 también estaría conectado ahí. La corriente I3 estaría ahí. Y la resistencia R4 también estaría ahí, ¿no? Realmente estaríamos viendo así, que estamos compactando en un nodo toda esa superficie cerrada. Entonces, como si no estuviera esa fuente de voltaje y que todo lo concentráramos en un solo nodo.
Y entonces aplicaríamos el método del análisis de nodo tal como lo vemos para esta superficie. Pero, así como hicimos cuando vimos a la supermalla, decimos, esto es nada más ilustrativo de cómo compactamos en el sentido de que vamos a aplicar ley de corrientes de Kirchhoff, considerando las corrientes que salen de esta superficie cerrada que hemos compactado en un solo nodo. Pero en realidad, decimos, vamos a seguir considerando por ahí el voltaje B y el voltaje C como que están separados, es decir, esos nodos, sí los voy a considerar cuando esté escribiendo la ecuación de nodo. Entonces, la diferencia que hay entre los nodos C y B se establece por el voltaje que nos da la fuente de voltaje. Lo que decíamos, BC es más positivo y BB es más negativo. Por eso tomamos BC menos el voltaje B. Y ahí ya establecimos una relación entre los voltajes de nodo C y B con respecto a la fuente B1. Para el voltaje B, lo que vamos a hacer es pararnos en este punto y verlo como un nodo, a excepción de lo que hay dentro de esta superficie, que no voy a considerar la corriente en esta rama, pero voy a considerar que, bueno, este nodo que es este mismo, considero el y veo cuáles son las resistencias que están conectadas en este punto. Es R1 y es R4. Entonces, aquí están. Lo trabajo como en el caso del análisis de cualquier otro circuito que, por ejemplo, no tuviera fuentes de voltaje, solamente fuentes de corriente. Entonces, el voltaje B por los inversos de las resistencias, pero las que se conectan exclusivamente aquí, en el voltaje B del circuito original. Decimos, aunque esto lo voy a considerar una superficie cerrada, en realidad el voltaje C es otro, es distinto del voltaje B. Ahora nos vamos al nodo C. En el nodo C lo tomo positivo y lo multiplico por los inversos de las resistencias. En este caso se conectan R2 y R3. Entonces aquí está 1 entre R2 más 1 entre R3. Ya tenemos la parte positiva de las dos ecuaciones de nodo que consideraríamos si, por ejemplo, en lugar de una fuente de voltaje, aquí estuviese una resistencia. Si nosotros tuviéramos una resistencia, estableceríamos la ecuación para el nodo B como esta primera parte. El voltaje de nodo positivo por los inversos de las resistencias. Y luego me voy al otro extremo, en el nodo C, y también lo considero como si se tratara de un nodo totalmente independiente, BC positivo, por los inversos, que es de R2 y de R3, perdón. Y ahora regreso. En el caso del voltaje B, los otros extremos de R1 menos BA entre R1. El otro extremo de R4 es la referencia, entonces ya no aparece. Entonces aquí tuve el otro elemento del otro extremo. Y ahora me voy nuevamente al nodo C y considero los voltajes en los otros extremos. Sobre R2 está el voltaje A, entonces es menos BA entre R2. Y el otro extremo de R3 está también a la referencia.
Entonces, no interviene ese término. Y ahora, de los dos nodos, tengo que considerar las corrientes de fuente que puedan estar entrando o saliendo. En el nodo B tengo la corriente I1 que está saliendo. Pues, como está saliendo, sería positivo de este lado, pasa del lado derecho, negativo. Ahora considero para el nodo C y veo que la corriente I3 está saliendo de ese nodo. Entonces nuevamente la tendría positiva del lado izquierdo de la ecuación, pero pasa negativa hacia el lado derecho de la ecuación. Entonces observar que para solucionar esto, vimos de manera conjunta el voltaje B y el voltaje C. Y por separado, pues se va a seguir manejando el voltaje A, tendrá su ecuación de nodo. Entonces la ecuación de nodo se va a establecer pues exactamente igual. Observar que no afecta en absoluto. Nos volvemos a olvidar de esta superficie cerrada y vemos que para el nodo A, R1 su otro extremo está al voltaje B y para R2 su otro extremo está al voltaje C. Entonces la ecuación nos quedaría el voltaje A positivo por los inversos de las resistencias, uno en R1 y uno en R2. Aquí está. Menos lo que tengo del otro lado de R1 es el voltaje B, que está entonces menos el voltaje B entre R1 y el otro extremo de R2 es el voltaje C dividido entre R2. Ya estaría. Y en el nodo A están entrando I1 e I2. Entonces, del lado derecho de la ecuación son positivos. Decimos, son corrientes que están entrando al nodo. Del lado izquierdo, perdón, estamos colocando las corrientes que salen del nodo. Y del lado derecho, las que entran al nodo. ¿Okay? Y con eso entonces ya tendríamos 3 ecuaciones con las cuales podemos resolver el circuito. Lo que ya habíamos visto, por ahí ya estaba en la primera diapositiva de la solución, que los nodos B y C van a formar nuestro supernodo. Decimos, este es el supernodo. Y lo que podemos hacer es establecer una ecuación que considere en cada uno de los nodos, o en cada uno de los nodos, los voltajes que hay. Entonces, la ecuación de supernodo la podemos ver así. Decimos, bueno, esta es la superficie que vamos a considerar supernodo. Ponemos en un extremo del supernodo, es decir, en uno de los nodos que lo conforman, y voy a establecer la ecuación de nodo tal como lo haría. El voltaje B positivo por los inversos de las resistencias que se conectan a él, que es R1 y R4. Aquí están.
Y luego para el nodo C, las resistencias que se conectan pues son R2 y R3. Están considerando positivo el voltaje C. Y luego considero los extremos de las otras resistencias. Para R1 es VA entre R1 y para el nodo C tengo la resistencia R2 cuyo extremo contrario es VA o está el voltaje VA. Entonces VA entre R2. Las corrientes tendré que considerar para cada nodo. Para el nodo B tengo una corriente I1 que está saliendo, pasa negativa. Y para el nodo C también tengo una fuente de corriente I3 que está saliendo. Entonces pasa del otro lado, también negativa. Entonces, esto nos llevaría a poder establecer también la ecuación de un supernodo por simple inspección. Viéndola así, lo que decimos, viendo cada uno de los extremos que nos forman el supernodo, cómo estaría dada la ecuación en ese punto. Entonces, si reordenamos los términos de esta ecuación de supernodo, tendríamos de esta forma. Y tenemos los tres voltajes de nodo desconocidos. Hasta aquí lo que nosotros estaríamos obteniendo serían dos ecuaciones. Una para el supernodo y otra para el nodo A. Volvemos aquí a la tercera ecuación que necesitamos porque tenemos tres incógnitas de voltaje. Lo podríamos obtener a partir de relacionar la fuente de voltaje con los voltajes que hay en sus extremos. Es decir, B1 en la figura lo observamos, es el voltaje C, que B1 establece que en ese nodo hay un mayor potencial. Y del otro lado, es decir, en el otro extremo del supernodo, tenemos el voltaje B. Y con esto tendríamos la tercera ecuación, que acomodándola en el orden de las variables, sería menos el voltaje B más el voltaje C, sería igual a B1, sabiendo que aquí tenemos un voltaje A con un factor 0 que lo está multiplicando. ¿Dudas? No, profesor. Ok, entonces vamos a... Bueno, decía, se escribe así como tercera ecuación, ordenada. Entonces nuestro sistema de ecuaciones quedaría de esa forma. Ya con todos los términos ordenados. PA, BP, PC. Seguimos sabiendo que aquí BA tiene un coeficiente 0. En nuestra matriz para resolver el sistema de ecuaciones tendremos que darle en la última ecuación el coeficiente 0 a la variable de voltaje A. Bien, entonces hagamos un ejercicio. Vamos a suponer
este. Un primer nodo con 3 ramas. Segundo nodo también con 3 ramas. Tercer nodo con 3 ramas también. Y cuarto nodo con 3 ramas. Como todo es igual, entonces por simplicidad ponemos la referencia en la parte inferior. Observar que en realidad aquí vamos a requerir un voltaje, un nodo ahí, para formar lo que conocemos como el supernodo. Entonces ahí está. Aunque en realidad del lado izquierdo también tenemos un supernodo, ya vimos que eso más bien corresponde a lo que analizamos como el caso 1, que si aquí tenemos la referencia, pues de la referencia hasta acá, el voltaje de este punto desde la referencia, pues corresponde con lo que vemos en esta rama de la fuente B1. Pues en realidad podemos aplicar directamente que el voltaje en este nodo es el voltaje de la fuente. Y ya no verlo como que tengo que establecer una ecuación de nodo ahí. Realmente ya el voltaje está dado y no requiero ponerlo de otra forma, ¿no? Entonces lo que decíamos, bueno, tenía el nodo que estaba aquí arriba, el nodo de acá, este de la derecha, y lo que decía que necesitamos un voltaje de nodo ahí, aunque no es nodo esencial, pero para formar el supernodo sí necesito identificar el voltaje justo en la terminal de la fuente B2. Entonces, una vez que ya lo tenemos así, ya podemos establecer las ecuaciones de nodo, sabiendo que en este ya tenemos el voltaje de la fuente B1. Entonces, para el primer voltaje, como ya sabemos por inspección, el voltaje A positivo, los inversos de las resistencias, un R1, un R2 y un NR4. El otro extremo de R1 es B1, entonces menos B1 entre R1. El otro extremo de R2 es el voltaje B, entonces menos el voltaje B entre R2. Y el otro extremo de R4 es BD, entonces menos BD entre R4. No hay ninguna fuente de corriente conectada en ese nodo, por lo tanto es igual a 0. Nos vamos ahora al nodo B. Voltaje de nodo positivo, el voltaje B. Los inversos de las resistencias R2, R3 y R5, aquí están, multiplican al voltaje B. Consideramos los voltajes en los otros extremos, BA entre R2 negativo, menos el voltaje C
tenemos para la resistencia R5. El otro extremo de R3 es la referencia, entonces no aparece. Y no tenemos tampoco fuentes de corriente conectadas en el nodo, por lo tanto, igual a 0. ¿Por qué aquí sí consideramos el voltaje C? Porque estamos trabajando sobre este nodo. Este nodo no es supernodo. Entonces, simplemente vemos el otro extremo, que es BC, y ya cuando querramos, por ejemplo, si el orden de ir estableciendo las ecuaciones de nodo sería ahora establecer la ecuación de nodo para BC, pero ahora sí veo que BC está formando parte del supernodo porque las ramas que tendría que considerar serían esta de la resistencia y esta de la fuente. Pero sobre la fuente no sé cuál es su corriente. Entonces, de ahí que ahora sí vamos a aplicar la ecuación para el supernodo. Entonces, para aplicar la ecuación del supernodo, decimos, primero nos paramos en el nodo de la izquierda, en este caso, BC. Entonces, este voltaje va a ser positivo. BC multiplicado por los inversos de las resistencias. La única resistencia que está conectada en BC es R5. Entonces sería BC por 1 entre R5 o simplemente escribirlo como BC entre R5. Ahora me voy del otro lado. El voltaje D lo tomo positivo, BD, por los inversos de las resistencias que se conectan en este nodo. R4 y R6 son las que están conectadas. Entonces, 1 en R4 más 1 en R6. Ya tengo los términos que involucran los voltajes positivos de los nodos C y D que me están formando el supernodo. Ahora nos vamos a los otros extremos. Para R5 tengo el voltaje B. Entonces, menos el voltaje B entre R5. Para el voltaje D tengo para R4 su otro voltaje es BA menos BA entre R4. Y para R6 su voltaje en el otro extremo es la referencia. Entonces 0, no hay más. No hay fuentes de corriente, entonces esto es igual a 0. Finalmente, vamos a establecer la ecuación que nos da la relación de voltajes. Lo que está sucediendo con la fuente de voltaje y con los voltajes de nodo entre los que se encuentran. La polaridad de la fuente me dice que el voltaje BD va a ser más positivo y el voltaje BC va a ser más negativo. Entonces, B2 va a ser igual al voltaje D, que lo considero positivo, menos el voltaje C. Y si vemos, ya con esto tenemos las 4 ecuaciones que se requerirían porque tenemos 4 variables de voltaje, BA, BB, BC y BD, que tenemos que determinar. Obviamente, pues lo que tendríamos que hacer es ordenar estas ecuaciones para que las variables quedaran en una forma ordenada y poder resolver el sistema.
Pues obviamente esta ecuación lo que nos convendría sería invertirla, es decir, las variables del lado izquierdo y B2, que es una constante, del lado derecho. Déjame ver si lo tengo. No. En este caso, por ejemplo, para la primera ecuación, este término lo tendríamos que pasar del lado derecho. Nos quedaría BA, BB, el término, perdón, el coeficiente de BC sería 0 y tendríamos igual a B1 entre R1. Para la segunda ecuación, pues obviamente BA tendría que ir en primer lugar, el voltaje B, el voltaje C y el coeficiente de BD es 0. Para la tercera ecuación, pues también BA primero, luego el voltaje B, luego el voltaje C y luego el voltaje D con sus coeficientes. Y lo que diría, en este caso sí tenemos las 4 variables con coeficientes. BA, BB, BC y BD tienen coeficientes distintos de 0. Y finalmente para la última tendríamos BA con un coeficiente 0, BB también con un coeficiente 0, menos BC más BD, y todo esto es igual a B2, que es una constante. Bien, ¿dudas? ¿Hay dudas? Vamos bien. Ok, entonces aquí le vamos a dejar el día de hoy. Son 7:34. Les envié en la tarde un archivo con algunos ejercicios para análisis de mallas, para que practiquen. Traten de resolverlos. Algunos nada más es establecer las ecuaciones de mallas. En otros sí hay que calcular algunas cosas. Lo que les decía, en realidad aplicamos para este examen, pues todo lo que llevamos, pero vamos a resolver en el examen siempre aplicando análisis de mallas. Será necesario probablemente aplicar otras cosas, como en los ejercicios que les estoy enviando. Ustedes van a ver que en algunos casos hay que aplicar otras cosas, por ejemplo, cálculos de potencias. Entonces, pero para poder llegar a calcular la potencia en un elemento, necesito saber, por ejemplo, su voltaje o su corriente, o ambas, según el elemento del que se trate. Y entonces, bueno, pues con esto pueden ir practicando el análisis de mallas. Entonces, para el examen pudiese ser algo de esa forma, pudiese ser establecer el sistema de ecuaciones y resolver para las corrientes, determinar la corriente en algún punto, en alguna rama, o un voltaje en un elemento, o una potencia, y siempre, pues todo eso va a requerir que primero resolvamos el sistema por análisis de mallas. ¿Dudas? No, profesor. Creo que no. Bien, entonces procuren avanzarle en el fin de semana con algunos ejercicios para que el lunes, si tienen algunas dudas, lo externen en la clase, y si hay alguna duda, la podamos resolver si gustan. Si prefieren mencionarlo en la clase, lo hacemos en la misma clase. Ok, profesor, muchas gracias. Bueno, entonces nos estaríamos viendo el lunes. Descansen, que tengan bonito fin de semana.